Buenos días, ¿qué tal? Bien, vamos a hablar de un tema que enlaza con el vídeo que más se ha visto realmente en nuestro canal. Cada vez tenemos más suscriptores y la verdad es que estamos súper contentos de que os guste el contenido. Así que vamos a ir abundando en el contenido que precisamente más os interesa. Y el vídeo más visto en nuestro canal es uno que igual pensaba yo que no era tan relevante, pero que hablaba de si era mejor realizar un aumento de pecho por delante o por detrás del músculo, ¿vale? Esta es una discusión que, como ya hablé en ese anterior vídeo, tiene sus causas históricas de cómo se realizó inicialmente los aumentos de pecho y su interrelación con la reconstrucción mamaria. Y por eso, en las últimas décadas, el aumento mamario por detrás del músculo se ha considerado la técnica de elección o más frecuentemente utilizada en muchos casos. Básicamente, lo que contaba en aquel vídeo era que la reconstrucción de mama, que por definición después de una mastectomía no presenta la paciente cobertura para poder dar naturalidad a un pecho reconstruido, obligaba prácticamente a utilizar el músculo pectoral como un almohadillado que en la parte superior del implante hiciera que no quedara como una bola, sino que quedara como un pecho. Y que además esas pacientes que normalmente estaban en su cuarentena, cincuentena, sesentena de edad, evidentemente no querían un aumento de pecho o una reconstrucción de mama que pareciera un globo, sino algo que pareciera un pecho no operado. Toda la industria fue a favor de eso, creando el concepto de los implantes anatómicos y permitiendo de esa manera pues una reconstrucción muy exitosa y muy satisfactoria para innumerables pacientes. Sin embargo, hay que recordar la anatomía de la cual ya hablamos en el vídeo anterior, según la cual para colocar el implante detrás de un músculo uno tiene que liberar la inserción en la quinta costilla. ¿Por qué es esto importante? Pues si repasamos la anatomía, lo que vemos es que efectivamente el músculo pectoral se inserta en la quinta costilla, empezando desde arriba. Pero el surco submamario no se encuentra ahí. ¿Qué es el surco submamario? Pues es donde termina el pecho, en la parte de abajo. Y ese surco submamario, en la inmensa mayoría de pacientes, por su constitución anatómica, no se encuentra ahí, sino que se encuentra habitualmente entre la sexta y la séptima costilla en muchos casos, es decir, mucho más abajo. ¿Qué es lo que ocurre entonces si uno no libera esa parte inferior del músculo pectoral? Pues que la prótesis por definición entonces queda demasiado alta y eso hace que el pezón, cuando lo reconstruyes o cuando haces un aumento de pecho, quede muy bajo respecto a la prótesis y eso da una sensación de pecho caído, ¿vale? Porque nosotros visualmente, para evaluar si un pecho es estéticamente bonito o anatómicamente correcto, básicamente se puede definir según esta imagen, en la cual el 45% aproximadamente del volumen de un pecho se encuentra por encima del pezón y un 55% por debajo, ¿vale? Obviamente este es un pecho joven y sano, y evidentemente sabemos que esa proporción, si algo varía, es hacia que el porcentaje de volumen por debajo del pezón sea incluso mayor, es decir, que proporciones 40-60 o 35-65 sigan pudiendo ser vistas como mamas correctas anatómicamente. Sin embargo, si invertimos el porcentaje de volumen y ponemos un 50%, 50%, 55% arriba, 45% abajo, o 60% arriba, 40% abajo, lo que vemos es que la mama tiene un aspecto totalmente artificial. Por eso había que liberar el músculo pectoral, para que la prótesis se alojara más abajo y que el vértice máximo de proyección, este punto donde está el centro del implante, quedara situado más bajo. Hay que decir que algunas marcas han incorporado a su favor tecnología que inicialmente parecía como algo que no tenía ningún sentido. Por ejemplo, Motiva tiene patentado un gel de silicona que se desplaza con la gravedad hacia abajo. En este sentido sigue siendo cohesivo, es decir, cuando uno lo rompe sigue manteniendo su cohesividad, sigue siendo una unidad, no se desparrama, digamos, pero sí que es lo suficientemente blando como para que se desplace hacia abajo. Ese era un concepto totalmente contra la arquitectura de lo que debía de tener un gel para implante mamario,
según los estándares de finales de los 90, primeros años 2000, que es cuando salen este tipo de patentes de esta empresa de Motiva. ¿Por qué? Pues porque en ese momento todo estaba subido a la ola del implante anatómico, del implante que por definición el gel tenía esta forma, tenía una forma que si uno le quitaba la cubierta, el gel seguía conservando esta forma, es decir, poco gel arriba, mucho gel abajo. Esto, sin embargo, que era una gran ventaja a la hora de posicionar el implante y que quedara natural, que quedara anatómico respecto a la anatomía normal de una persona, tenía varios problemas. Uno de ellos era que qué ocurría si este implante se giraba. Es decir, que entonces tenía la parte superior del implante muy llena y la parte de abajo poco llena. Pues evidentemente esta rotación de los implantes siempre fue un problema desde su desarrollo. Los fabricantes lo que hicieron entonces fue recurrir a un texturado, es decir, que la cubierta del implante tuviera un tacto, ¿vale? Incluso macroscópicamente, un tacto rugoso, ¿vale? Esto es lo que se llamaba el macrotexturado. Años después se ha visto que este macrotexturado podía tener consecuencias nocivas porque seguramente por un fenómeno de irritación crónica podía desencadenar una enfermedad oncológica, el linfoma anaplásico de células grandes, ¿vale? Es verdad que son muy pocos casos, pero como estamos hablando de un implante que no se utiliza para, por ejemplo, volver a caminar, sino que se utiliza para mejorar tu estética o para una reconstrucción mamaria, que aunque sea importante, pero no es tan relevante como, por ejemplo, una prótesis de cadera, que la necesitas para caminar sí o sí, pues claro, ese criterio de riesgo era muy relevante en los implantes de pecho. Y esto llevó, de hecho, a la retirada de algunos texturados concretos de algunas marcas que eran líderes del mercado. Por ejemplo, Allergan retiró su texturado hace no muchos años porque claramente se había visto relacionado en mayor medida con el linfoma anaplásico de células grandes que otros texturados. Entonces, las empresas lo que vieron es que no se podía ir a la parte del gel a la hora de conseguir una forma que anatómicamente fuera más natural, ¿vale? Y empresas como Motiva lo que hicieron fue llenar sus implantes con un gel que, como vemos, si yo ahora trazo aquí el punto medio de este implante, podemos ver que aproximadamente un 35% de ese gel está arriba, pero más de un 60% seguramente está abajo. Es decir, consigue una forma anatómica, pero que es independiente de que el implante se gire. Y por lo tanto, esta fue una gran solución. ¿Y por qué volvemos a hablar del tema este que ya hemos hablado? Pues bueno, porque una pregunta que quiero responder en este vídeo, que es el título del vídeo, es si yo soy delgada, ¿me puedo colocar el implante mamario delante del músculo? La respuesta corta es que depende. Porque dependerá mucho de lo que estamos hablando todo el tiempo, que es de esa cobertura. Es decir, qué capa de tejido, qué capa de carne, de tejido tuyo va a quedar cubriendo la parte superior del implante. Y qué parte va a quedar, pues eso, almohadillando esta parte superior del implante. ¿Por qué es eso importante? Pues porque, como podéis ver, los implantes mamarios, todos, da igual que sean de Motiva, de Mentor, de Eurosilicon, la marca que cojas, el gel, como veis, se desplaza hacia abajo y provoca estas pequeñas ondulaciones. Estas pequeñas ondulaciones es lo que se conoce como rippling y que evidentemente pues no queda bien. ¿Por qué? Porque queda precisamente en la parte del escote y entonces limita mucho la estética del pecho. Pero bueno, entonces, ¿podemos en una mujer delgada realizar un aumento mamario subglandular o subfascial, como se suele llamar, al aumento de pecho por delante del músculo? Pues la respuesta es, como he dicho, que depende de esa cobertura. Pero la realidad es que si esa cobertura existe, es decir, si yo por encima de tu implante voy a poder poner más o menos 2 dedos de tejido por encima, ese tejido va a hacer de almohadillado y va a hacer que este rippling no se note y por lo tanto puede ser una buena candidata, incluso aunque se den estas dos condiciones, que seas relativamente delgada y que tengas un pecho relativamente pequeño. Claro, si eres muy delgada y tienes muy poquito tejido mamario,
pues efectivamente la opción de colocarlo por detrás del músculo seguramente sigue siendo la mejor opción. Quizás no a corto plazo, porque a corto plazo todo queda bien. Siempre recién operadas los aumentos de pecho quedan muy bonitos. El problema es que va a ocurrir dentro de 3, de 5, de 7 años, que es mucho antes de lo que esperamos que se deteriore o que se rompa el implante. Porque claro, si yo te digo, vamos a hacer una cosa, vamos a colocarte este implante de pecho, ahora mismo tienes, pongamos, 20 años, y seguramente en torno a los 35 años tendrás que cambiar. Entonces una opción realista es decir lo siguiente, es decir, vamos a ver, te voy a colocar un implante mamario por delante del músculo, ¿vale? Lo vamos a colocar por delante del músculo. Va a tener un aspecto estéticamente muy bueno durante bastantes años, ¿vale? Y si después a lo largo de tu vida pasas por periodos, por ejemplo, como es la lactancia, o perder más peso, etcétera, etcétera, es posible que aparezca el rippling, es posible que aparezcan estas ondulaciones. Pero hay que pensar dos cosas. Una, esas ondulaciones pueden solucionarse añadiendo más tejido de cobertura. ¿Qué tejido de cobertura? Pues podemos utilizar grasa, es decir, podemos complementar tu aumento de pecho con un injerto de grasa en el mismo momento, de tal manera que aumentamos la cobertura de esta parte de arriba del pecho y hacemos que el rippling, en caso de aparecer, aparezca muchos años después. Y luego una segunda cosa con la cual hay que ser totalmente realista. En años pasados o en décadas pasadas se ha dicho que es que yo utilizo implantes irrompibles. Eso es totalmente absurdo. Los implantes se rompen, todos. La única cuestión es cuándo se rompen. Y se rompen por un motivo muy sencillo, y es que la cubierta tiene un espesor, combinando aquí las dos paredes, de aproximadamente 3-4 milímetros. Y este tejido, por muy buena calidad que tenga, es obvio que con el tiempo se va a deteriorar, que finalmente se va a romper y que va a haber una fuga de silicona y que el implante habrá que cambiarlo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si lo piensas bien, prácticamente va a coincidir la edad en la cual es posible que el implante se rompa, que más o menos serán de media en unos 15 años, 15, 18 años, 12 años en algunos casos, 10 años en casos rarísimos, va a coincidir con una etapa vital en la cual yo a lo mejor ahora tengo mis hijos, les quiero dar el pecho, quizás el pecho se ha atrofiado, quizás ahora necesito colocar el implante detrás del músculo. Pues ese será el momento en el cual podemos pensar en transicionar de un implante que está delante del músculo a un implante que está detrás del músculo. ¿Qué ventajas teóricas tiene esto? Pues lo primero, que durante muchos años, 10, 15, 18 años, has tenido un aumento de pecho que te ha dolido menos, que la recuperación ha sido rápida y que además me ha permitido emplear menos volumen para conseguir el mismo resultado estético. ¿Por qué es esto? Pues porque el músculo pectoral, cuando uno coloca el implante detrás del músculo, lo que hace es disimularlo, lo esconde. Imaginaos que yo quiero que se vea una pelota. La cojo y tengo dos opciones, ponerla en la cama, la pongo en una cama esa pelota y tengo dos opciones. La pongo justo debajo de una sábana o la pongo debajo del edredón. ¿De qué manera se nota más que hay una pelota? Pues obviamente si solamente le he puesto encima una sábana. Si la pongo debajo del edredón tengo que añadir más volumen para que se note esa pelota. Pues en cirugía estética ocurre lo mismo. Yo puedo obtener resultados estéticamente muy similares, o bien colocando un implante de 200 centímetros cúbicos delante del músculo, o colocando un implante de en torno a 300 centímetros cúbicos detrás del músculo. Y esa diferencia de prácticamente un 50% del volumen necesario implica que el implante, al ser más pequeño, estas ondulaciones, por definición, son más pequeñas. Y por lo tanto va a ser más difícil que se note a medio plazo. Entonces estamos hablando de punto de partida, 20 años. Me hago la cirugía, 220 centímetros cúbicos delante del músculo. Tengo una cirugía que me va a durar bien y con un aspecto estupendo durante 12-15 años. Y seamos honestos, cuando más deporte quiero hacer, cuando más a lo mejor quiero hacer cosas que el aumento de pecho por detrás del músculo me pueda limitar, es en esta edad, de los 20 a los 35.
¿Que a partir de los 35 años también voy a querer hacer deporte, ejercicio, etcétera, etcétera? Pues sí, pero lo lógico es que sea algo menos cañero, como menos cañera con mi propio cuerpo a esas edades que antes, ¿no? Que estoy más joven y con más ganas de hacer deporte, de estar fit, etcétera, etcétera, etcétera. En conclusión, incluso aunque te hayan dicho que tu primera opción es realizar un implante por detrás del músculo, porque estás muy delgada y porque no hay cobertura, que sepas que aquí te estás enfrentando a una cosa invisible que es la inercia. Es decir, la inmensa mayoría de cirujanos plásticos, más o menos de mi edad, de 40 para arriba, se han formado y han intervenido a innumerables pacientes realizando un aumento mamario por detrás del músculo. ¿Vale? Porque era el gol estándar, era lo que se ha estado haciendo en las décadas pasadas. Y entonces cuando tú les dices, no, quiero colocarme un implante mamario delante del músculo, la respuesta automática que sale es, no se puede. Y créeme, sí se puede. Lo que ocurre es que es muy posible que el cirujano no se encuentre tan cómodo con ese abordaje. ¿Por qué? Porque no lo ha hecho. Porque no lo ha realizado. Yo te tengo que decir que tengo una muy buena experiencia, que ahora mismo más o menos un tercio de las pacientes que yo opero, las opero por delante del músculo. Y además, la buena noticia para ti es que no utilizo los abordajes avalados por la industria. Motiva, yo soy súper fan de esta marca y yo la utilizo siempre, tanto en cirugía estética como en cirugía reconstructiva. Creo que han sido tremendamente innovadores en muchos aspectos y ole, porque nacieron en un entorno que posiblemente era muy desfavorable para ellos. Además son originarios de Costa Rica, ni siquiera hay tradición de que haya allí grandes centros de fabricación de implantes mamarios o de tecnología quirúrgica, y ole ellos. Pero por ejemplo con sus últimas estrategias de Preservé, de Mia, básicamente por lo que apuestan es por efectivamente hacer un aumento de pecho por delante del músculo. Se utilizan un introductor, del cual ya he hablado en otros vídeos, os remito aquí para verlo con más detalle, pero básicamente se introduce un introductor en un plano por delante del músculo y una vez está ahí colocado, a ciegas, esa punta de ese introductor incorpora un balón que puedes hincharlo a presión y de esa manera despega un hueco para el implante. Y posteriormente, mediante una especie de manga pastelera, introduces tu implante por un orificio, es verdad, muy pequeñito, de en torno a 2,5 centímetros. Lo primero que tengo que decir es que no se ha inventado la rueda, porque al final es un aumento mamario subglandular. Lo segundo que tengo que decir es que si sangras, es decir, cuando se ha hecho esa dilatación, hay que esperar unos minutos para que sea tu sangre la que haga la hemostasia, la que coagule todo. Después se quita ese valor y después se introduce la prótesis. Obviamente ahí miramos a ver si sangra, si no sangra, pero lo cierto es que por una incisión de 2,5 centímetros, incluso con un endoscopio, es difícil tener acceso y control de esa hemostasia porque el orificio es muy pequeño y el cirujano puede acabar teniendo que hacer una incisión de 4 o 5 centímetros, que es la incisión estándar. Y seamos honestos, para introducir este implante yo necesito una incisión de en torno a 4 centímetros, ¿vale? Yo puedo plegarlo, pero evidentemente necesito un cierto hueco para poder introducir este implante sin dañarlo. Sin embargo, si estoy delante del músculo y voy a utilizar este implante, con una incisión de en torno a 3 centímetros, 3,5 centímetros, es suficiente para poder introducirlo sin dañar el implante. Y tengo hueco suficiente para visualizar directamente qué sangra, qué no sangra, coagularlo todo y dirigir mi disección de una manera controlada y adaptando el hueco, lo que llamamos el bolsillo del implante, exactamente a tus necesidades. No dependo de un expansor a ciegas que sí está bien diseñado y expande el hueco suficiente para alojar un implante, pero de alguna manera impide una cierta personalización que muchas veces hace falta, porque no siempre las areolas están directamente dirigidas hacia adelante, a lo mejor hay una que está un poquito más lateral, una que está un poquito menos lateral, entonces por dentro el hueco no es sencillamente hacer un hueco con forma de prótesis, es hacer un hueco con forma de prótesis exactamente donde yo quiero para conseguir la movilización de los tejidos hacia donde yo quiero. Y el control que me da ese centímetro extra de incisión
creo que compensa claramente. Además, porque de este modo el aumento de pecho puede hacerse de una manera mucho más asequible para ti. ¿Por qué? Porque este introductor, esta tecnología que incorpora esta marca, tiene un coste. Y tiene un coste muy importante para el cirujano. Y si lo tiene para el cirujano, evidentemente te lo va a repercutir. ¿Vale? Porque es inevitable. Si una pareja de implantes cuesta 900 euros y de pronto, por tener que utilizar los introductores, pasa a costar 2.200 euros, esos 1.100 euros van íntegramente a la marca. No van a mejorar tu cirugía. ¿De acuerdo? Porque ya te digo que técnicamente es un aumento mamario por delante del músculo y el problema que yo veo es que el coste se repercute directamente en ti. No se puede hacer de otra manera. Y me dirás, bueno, pero es que hay mucha publicidad, es que me sale todo esto este tiempo. Tú, si tienes alguna pequeña empresa o conoces a alguien que tenga una pequeña empresa, sabes lo que cuesta conseguir la publicidad. Sabes lo que cuesta, al margen de este formato, que básicamente soy yo hablándote a ti porque me quieres escuchar. Tú sabes lo que cuesta convencer a un cirujano para que sea embajador de una marca. Pues seguramente lo que cuesta es que los primeros 50 dispositivos se los regalan. Y ya está. Esto funciona así. Entonces, obviamente, ¿qué va a decir un cirujano que de pronto tiene en su estantería 50 dispositivos para colocar? Pues evidentemente te lo tiene que vender. Te lo tiene que vender porque él ya ha hecho el gasto de comprar esos dispositivos. Porque además no se venden de uno en uno, eso ya te lo digo yo. Entonces el cirujano ha tenido que hacer una gran inversión y entonces la estrategia de la marca es, va a ser el propio cirujano el que venda nuestro producto. ¿Por qué lo va a vender? Porque lo tiene en un armario y él ya lo ha pagado. Es decir, ¿el producto es bueno? Sí. ¿El producto es novedoso técnicamente? Sí. ¿El producto son todo ventajas? No. ¿El producto es mucho más caro que un aumento mamario estándar? Sí. Ahí está la clave. Es mucho más caro para el cirujano utilizar esta tecnología. Y el modo de venta de la marca hacia el cirujano consiste en que tiene que hacer un stock importante de estos dispositivos y por lo tanto te lo tiene que vender. ¿De acuerdo? Pues nada, ya he terminado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y por favor, cualquier duda que tengáis, podéis escribirme y nada, suscribiros al canal que intentamos publicar todas las semanas contenido que os guste y contenido que os sea útil. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.